Aquí tenéis un resumen del encuentro de meditación que tuvo lugar en Medita Yoga Studio el pasado mes de octubre. Cuando la mente se aquieta y permanece silenciosa, aparece el estado de meditación. Fui invitada por Moody, por Mateo y por otras personas encantadoras con las que pasamos un fin de semana muy ameno. La atención está siempre funcionando, pero a veces lo hace de manera automática y otras veces lo hacemos de manera voluntaria. O sea, la atención es una herramienta de nuestro sistema nervioso que nos da la libertad de elegir lo que llega a nuestra consciencia. Porque en realidad no puede llegar a nuestra consciencia todos los datos que sí que están llegando a nuestro sistema nervioso. Hay un montón de receptores sensoriales que nos informan de nuestra posición, nos informan de si tenemos frío o calor, nos informan de cómo tenemos el cuerpo, si está denso o está relajado. Entonces hay multitud de información sensorial llegando a nuestro cerebro. Y depende de si ponemos la atención o no, se vuelve consciente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta herramienta la utilizamos de manera voluntaria es el modo observar. Es decir, tengo encendido mi modo observar. Conscientemente percibo qué es la atención, percibo hacia dónde la dirijo y percibo que la estoy pidiendo, que lleve a la pantalla. O sea, si queréis verlo así, como si la consciencia fuera una pantalla y tú es limitado, o sea, el campo atencional es limitado. Entonces tú tienes que elegir los elementos que miras en esa pantalla. ¿Bien? Entonces, normalmente, cuando va en automático, que era lo que queréis expresar antes, trabaja principalmente para el modo pensar. O sea, continuamente nuestra actividad cognitiva, intelectual, es muy intensa. Entonces la atención lo que hace es que o recoge cosas de la memoria, o nos lo lleva a la parte frontal si necesitamos decidir, o planear, o hacer algún tema, o de nuestro entorno selecciona la información que puede ser relevante para lo que nos interesa. Entonces ahí va, en automático, principalmente trabajando para el modo pensar. ¿Bien? Entonces, cuando eso ocurre, lo que tenemos es una sensación de conciencia que le vamos a decir mental. Básicamente la atención está atrapada en los pensamientos, principalmente. Ahora, en vuestro caso estáis con una atención ya un poco más intensa, más alerta. Entonces, no solo estáis prestando atención a vuestro modo de pensar, sino que me estáis mirando, me estáis escuchando, y tenéis ese aspecto más amplio de elegir qué hacéis con la atención. O sea, voluntariamente, por ejemplo, ahora os dais cuenta todos, ¿no? Ahora ya os dais cuenta de lo que es la atención y que lo podéis dirigir con más o menos intensidad hacia mí. O sea, ya estáis todos decidiendo si ponéis la atención en lo que ahora estáis pensando, ¿no? O ponéis la atención en lo que yo estoy hablando. ¿Notáis esa capacidad? Bien, cuando uno empieza a darse cuenta de esas cosas, es que tiene el modo observar encendido. Con lo cual pasa a la consciencia de observación. A la consciencia también le podríamos decir de ser. Entonces ese es el primer pasito cuando uno practica la meditación. Y eso quiere decir que restamos todo el protagonismo al modo pensar y buscamos una manera de empezar a percibir más la atención y aumentar su intensidad. Porque lo más fácil es dirigiendo la atención a lo que percibimos. Por eso que las prácticas de meditación es respiro, me percibo, me muevo. Entonces estamos moviendo el foco de la atención de la zona sobre todo frontal, que es donde siempre dice la atención, localizada en la corteza prefrontal. ¿Cuándo la usamos para el modo pensar? ¿Vale? Pero si por ejemplo la usamos para el modo percibir, es más profundo. Por lo cual la información sensorial pasa a la corteza somatosensorial, pero pasa por el tálamo. Por eso que... es la pregunta que tengo. Eso ha sido de la tuya, Manolo. Sí, cómo no.
Muy grande. Bien. Como siempre. Entonces esta ha sido gentileza de Manuel para que nos situemos. Si os dais cuenta, si ponemos la modo percibir y percibimos, no sé si algunos notáis la actividad en la frente. ¿Eso os pasa? O sea, cuando uno piensa mucho, sí que se nota una densidad en la frente. Eso quiere decir la atención trabajando para el modo pensar en los aspectos ejecutivo, integrativo, lo que sea. Aquí delante. ¿De acuerdo? Ahora, cuando percibimos, la información está subiendo por todo el cuerpo y por todos los sentidos hacia otras zonas. Por ejemplo, algunas son del área límbica, como el tálamo. Entonces, nuestra percepción llega al área límbica, luego va hacia la corteza cerebral y vuelve. Pero el modo percibir, lo interesante es que no necesita del modo pensar. A nivel fisiológico, tú disfrutas del sabor de una fruta sin necesidad de pensar. ¿Sí? Sí. Luego, si quieres, haces tu interfase con el modo pensar y buscas las palabras. Pero claro, la idea sería eso, si quiero. O sea, tener esa atención que dices, ahora dirijo la atención a la fruta. Y luego, si quiero, opino o digo como era. Entonces, eso es lo que quiero que trabajemos hoy. O sea, esta sensación de que tú eliges. Si vas simplemente a percibir, y además un percibir que no hay que poner palabras, porque la información te llega, como el sabor de una fruta. ¿Bien? Entonces eso es lo que es muy importante en las prácticas de meditación, llevar la atención a lo que percibimos, para que el modo pensar baje. Entonces estás aumentando modo percibir, aumentas la intensidad de tu atención, aumentas modo observar. ¿Bien? Y el otro aspecto interesante es el movernos. En el libro llamo modo actuar. Y también puede ser independiente del modo pensar. Para bailar, tú puedes bailar sin pensar. Otra cosa dices, bueno, es que me están enseñando a bailar. Bueno, puedes utilizar el modo pensar para comprender un paso. Pero tu cuerpo, cuando repite un movimiento un determinado número de veces, genera programas motores. Es como que repito, y esa repetición genera conexiones neuronales que hace que tu movimiento sea automático. O sea, haces yoga, en un momento dado te aprendes las posturas, pero llega un momento que ya te lo sabes. Con lo cual tú puedes hacer yoga y no necesitas el modo pensar. ¿Bien? Entonces nuestra atención puede colaborar a ese modo actuar, pues si estás haciendo el yoga para darte más cuenta de tu movimiento, para percibir más tu cuerpo, sin necesidad de la interfase del modo pensar. ¿Bien? Entonces, donde vamos a hacer unas prácticas y a ver si hacia dónde vamos, es que llega un momento en el que el modo observar es tan intenso que eliges tanto que puedes elegir si prestas atención a los pensamientos o no. O sea, que no se trata tanto de decir no voy a pensar, eso no funciona así, sino que nuestra libertad está en si la atención la enfocamos en modo pensar o no. Entonces, básicamente, la práctica de meditación es mucho disfrutar de esa libertad, porque una de las mayores libertades de nuestro sistema nervioso es la atención. Y después de pasar un rato así de explicaciones, pasamos a la práctica, básicamente para centrar la atención en el área límbica, encontrar el sillón del observador, la calma interior, y tener esta experiencia de pasar de la consciencia mental a la consciencia de ser. La atención es nuestra mayor libertad. Y disfrutamos de este estado de contemplación, de observación, que nos llevó a disfrutar de momentos más allá de los pensamientos. Al día siguiente continuamos. Del deseo, de la motivación. O sea, que depende de lo motivado que tú estés en alcanzar el estado de meditación, bueno, vamos a decir, en alcanzar el estado más allá de los pensamientos, esa motivación es la que va a dar intensidad a vuestra atención.
Continuamos con explicaciones de este tipo, que podéis encontrarlas todas en el libro, y después pasamos a la práctica, para tener la experiencia de centrar la atención en el área límbica, encontrar el sillón del observador, asentar ahí la atención y experimentar este cambio de conciencia mental a conciencia de ser, y disfrutar del estado de contemplación, de observación, y desde ahí disfrutar momentos más allá de los pensamientos. Y luego al día siguiente, pues continuamos. Y con esa libertad observamos los pensamientos y es como vamos haciendo cambios, porque es desde la observación, vamos aumentando nuestra sensibilidad de percibir y vamos hacia lo que hemos llamado la conciencia de ser, como decía María José, ¿no? Miramos desde lo que somos, estamos en esa conciencia de manera natural y ya miras desde lo que eres, ya estás en tu ser. Y luego hay un momento que te acercas y dices, ahora la puerta no la abro yo. Ayer Mateo también contaba la historia del castillo. Hay unos tarzas, setos alrededor de un castillo y tenemos esa capacidad de hacernos camino. Sería este aspecto que depende de nosotros. Empezamos a transitar toda esa zona y hacemos nuestro caminito y llegamos al castillo. Y en el castillo no hay puertas. Entonces, reconoces, dices, he hecho mi camino, sé que el castillo existe, pero también reconozco que desde mi libertad, desde mis herramientas, desde lo que es propiamente mi voluntad, no lo hago yo. Y entonces descubres que ahí lo que te queda es el deseo. O sea, tú deseas, tú te abres y dices, veo el castillo, sé que existe, deseo descubrir lo que hay. Y ahí, esa ayuda que te lleva en volandas dentro del castillo es regalado. Entonces ella, en los años 80, principalmente, pues por ayuda de otras personas que comenzaban a meditar y se daban cuenta de lo que ello implicaba, pues comenzaban a facilitar, digamos, ir a diferentes lugares. Por ejemplo, venían a Madrid y a Barcelona en los años 80. Y cogían una sala, en este caso era un colegio mayor en Madrid, y éramos entrada libre y asistían diferentes personas, explicaba un poquito y luego hacía la meditación, que era una meditación para el despertar de la energía kundalini. Y lo hacía muy sencillo, básicamente lo hacía utilizando nuestro deseo. Entonces, vamos a ir poniendo la mano en diferentes lugares, si queréis lo hacemos ahora para que lo sea más fácil, y es lo que se llama, digamos, el canal izquierdo. Tenemos el canal central, que es el parasimpático, que es donde vamos, está la atención. Luego, la rama izquierda, que es el deseo, el corazón. Y la rama izquierda, que es el hígado, cerebro, más mental. Entonces, esta meditación vamos a ir más al corazón, porque lo que vamos a hacer es desear. Deseo que esta experiencia, que tal vez ya ocurre, ya está en mí, pero deseo que sea más intensa, que sea más potente, que llegue más a mi consciente. Entonces eso lo hacemos con un reconocimiento. O sea, vas a poner la mano en el corazón y preguntarnos, ¿quién soy yo? Entonces, es decir, ¿soy yo el espíritu o soy yo el ser? Luego buscar la sabiduría interior, lo que decíamos ayer, el modo de entender. Hay algo en el silencio que es sabio, que me llega. Hay una guía que ya está en mi interior. Entonces primero lo preguntamos, ¿soy yo mi propio maestro? Y luego bajamos a la parte un poquito más baja, ya atención hacia el hueso sacro, la kundalini, y ahí luego es el deseo. ¿Y qué deseamos? La experiencia de la realidad, la experiencia del auténtico, la experiencia de la verdad, que son palabras tan fuertes que dicen, no, eso no existe. Pero hay algo, se nos viene, o sea, algo en mí me dice que hay algo
que es auténtico, que es genuino, que no es una dualidad de discusión del modo de pensar, sino que es algo. Entonces, ese algo que sentimos lo deseamos. Deseo tener acceso a eso, que sé que existe, pero quiero que sea consciente. Quiero que realmente se vuelva una experiencia real y consciente. Ahí deseamos. Y ese deseo es el que activa más la energía. Y luego ya subimos afirmando: soy mi propio maestro, soy el espíritu, soy la vida. Y aquí, para relajar esta zona, es ya empezar a quitar programas mentales. Y aquí lo que molesta es la culpa. Entonces hay que tener mucha confianza en nosotros. Es decir, vale que he metido la pata, pero ha metido la pata mi modo de pensar, ha metido la pata mi ego, y sé que no soy eso. Entonces hay que soltar. Vale que hemos dicho tal cosa. Pero para que la energía fluya muy bien, es muy importante que estemos en un estado de felicidad con nosotros mismos. Es decir, eso vale que ha ocurrido, pero yo no soy culpable. Porque incluso el concepto de culpa es mental. O sea, la culpa en sí es un mito, es una estructura mental que socialmente la aceptamos, pero es algo mental y emocional. Y luego pasamos a la frente, y aquí, claro, es donde la energía Kundalini sube y es cuando entras en el silencio. Se relaja, se ilumina, realmente es una iluminación que tus cerebros, o sea, todos los nervios de tu cerebro, ahí hay una nutrición especial. Y como resultado de eso, hay silencio. ¿Y qué es lo que puede impedirlo? Pues el modo de pensar en el aspecto de rencor. O sea, que lo que puede dificultar que en ese momento eso se relaje es porque fulanito me ha hecho esto. Entonces, tal vez en ese momento no nos viene el pensamiento de a ver, respetar, pero en cualquier caso tenemos ese deseo. Aunque ahora no me acuerde, pero está ahí, lo que sea, esté con la carpeta para no me moleste. Entonces deseo perdonar todo, porque de nuevo entiendo que lo del perdón es otro mito. O sea, que perdone o no perdone, ¿qué es eso? Es una trampa mental. Es otra trampa mental, de que estoy yo ahí, pero no hago nada con ese. Pues ahí sueltas, perdono todo. Y me perdono a mí mismo. Entonces el perdón es lo que lleva a la paz y va a facilitar que la energía ascienda. Y cuando ya estamos ahí, ya estamos en el castillo, es simplemente desear que quiero entrar al castillo. Nos saluda en el reino de los cielos, la paz, cada uno como lo sienta, pero quiero entrar ahí. Y ya está. Y ahí te abandonas. Ahí nos quedaremos un ratito y cada uno visita el castillo. Oh, que no son palabras, es con sensaciones. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo reproduciendo, porque me parece también como un respeto hacia ella. Porque aunque siempre nos decía que cualquier persona que lo tiene se comparte, que es lo que ocurre, pero es bonito siempre el respeto hacia la persona que te ha hecho ese regalo. Después hicimos una meditación para este despertar de la energía Kundalini que facilita el silencio interior. Cuando has hablado, sí. O sea, te escucho, pero además de escuchar, no sé si notáis, se notan vibraciones. Sí. Entonces cuando eso ocurre, es como es auténtico. Entonces claro, no vamos a estar todo el día con el detector, pero es que va solo. O sea, igual que tú reconoces, cuando empecéis a hacer caso a esos cosquilleitos, es tu sistema nervioso informándote. Eso es verdad, entonces. ¿Cómo? Es que a mí me pasaba, pero no sabía si era verdad. ¿Y qué te pasa exactamente? A veces, como reconozco una verdad, porque siento como me suben como un cosquillo por las piernas hacia arriba. Sí. Y claro. Entonces yo sé que lo que estoy viendo, fantástico, lo que me están contando o lo que acabo de tener en la cabeza es cierto. Eso es, así es. Porque es la energía Kundalini que responde. O sea, es como
Es más fácil siempre el ejemplo este de internet, ¿no? O sea, de repente te has conectado. Ahora lo estoy sintiendo por toda la cabeza cuando me O hablas. sea, es como que algo que ya está ahí comienza a funcionar. O sea, está en todos los seres humanos. Pero claro, si no le prestamos atención, como cualquier cosa, pues no funciona. Entonces es simplemente nuestra atención que la activa. Cuando empieza a activarse, es físico. Entonces se puede notar como cosquilleitos, como un rum, como un escalofrío, a veces por dentro y a veces en la superficie. Suele ser más fácil las manos, porque hay más receptores sensoriales. O sea, que es donde más instrumental tenemos es, por ejemplo, en la palma de la mano, con lo cual es más facilidad de percibir. Que en realidad se puede percibir por todo el cuerpo porque receptores sensoriales tenemos una gran colección. Y continuamos comentando diferentes aspectos de esta experiencia y al despedirnos me comunicaron que habrá una cierta continuidad los viernes. Encantadísima de estar en contacto con vosotros online y en cuanto pueda vuelvo a estar por allí. Hasta pronto.